Cordial saludo, profe Alexander. Soy Claudia Liliana Rubio Rodríguez. Estoy viendo con usted la materia de Estadística Descriptiva para Ciencias Administrativas de la ficha 51-149. Tengo 44 años y soy estudiante del tercer semestre de Contaduría Pública. Una de las características de la estadística descriptiva es que nos permite conocer, a través de una recopilación de datos con variables cualitativas y cuantitativas, una información que se organiza para darle un enfoque analítico y finalmente darle una interpretación. Existen diferentes modelos matemáticos que nos permiten describir el comportamiento de un conjunto de datos de una población. El uso de cada uno de los modelos matemáticos se hace de acuerdo al propósito que tenga la investigación y a la naturaleza de sus datos. Debemos considerar la importancia de los gráficos en la estadística, ya que esta herramienta es poderosa para la visualización de los datos de manera clara cuando los datos son tan complejos. La importancia de la estadística reside en definir cómo se desarrollará una investigación para que el resultado no solo sea claro, sino también confiable, dependiendo del objetivo de la investigación. Te voy a mostrar. Este es el mapa conceptual que te presenté para la primera ACA con los 8 temas que íbamos a ver durante la materia. Pero voy a hacer una ampliación mediante este PowerPoint. Entonces, entre los conceptos tenemos que población es el grupo de individuos sobre la cual se está haciendo el estudio. El individuo es cada elemento que conforma la población y la muestra es un grupo representativo de la población. Variable significa que puede tener diferentes valores. Dentro de la estadística descriptiva tenemos la variable cualitativa y cuantitativa. A través de estos cuadros que tengo aquí, voy a explicar de qué se trata cada una. Entonces, la variable cualitativa es esa que nos habla de las cualidades del individuo. Por ejemplo, su peso, si se dedica a una actividad específica, el lugar donde vive. Esas son las variables cualitativas, las que se refieren a cualidades. Y la variable cuantitativa es la que se refiere a números, es la que podemos medir numéricamente. Entonces, en esta tabla tenemos un grupo de jóvenes que practican deportes en un polideportivo. La variable cuantitativa sería que son deportistas. Y aquí la descripción de cada deporte que practican. Y la variable cuantitativa, que está expresada en números, está de este lado y obviamente pues es numérica. La variable cuantitativa tiene una variable que es discreta, puede ser discreta o continua. La discreta se caracteriza por expresarse en números enteros y la continua se expresa en números decimales. Entonces, en esta tablita tenemos un número de trabajadores de una empresa que por área laboraron unas horas extras durante una semana X. Entonces tenemos los operarios de corte trabajaron 20 horas. Esta es una variable discreta porque está expresada en números enteros. Los torneros trabajaron 16.5 horas. Esta es una variable continua porque está expresada en números decimales. Tenemos las tablas de frecuencia o de distribución que nos permiten organizar la información cualitativa y cuantitativa y que nos permitirá tener una visión del conjunto aclarando el informe. Dentro de la tabla de frecuencias tenemos la categoría, la frecuencia absoluta. La categoría se refiere a la variable cualitativa. Esta se refiere a la variable cuantitativa. Entonces aquí tenemos, en este cuadro tenemos una serie de datos que se refieren a las edades de los niños de un colegio del grado segundo y tercero. Entonces, tenemos que 4 niños que tienen 6 años. Y aquí en la tablita los vemos. 1, 2, 3, 4. 4 niños que tienen 6 años. Los niños que tienen 7 años, en total son 8.
Si los contamos, encontramos 8 veces el número 7. Y así. Los niños que tienen 8 años son 4 y los niños que tienen 9 años son 4. Para la frecuencia absoluta tenemos que sumarla y nos tiene que dar el total de los datos que están en el cuadro. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Entonces 4 es igual a 4, pero 4 más 8 es igual a 12. 12 más 4 es igual a 16 y así sucesivamente. Y el último dato tiene que coincidir con la suma de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa la vamos a sacar tomando el número de la frecuencia absoluta y dividiéndolo por el número de datos. Eso nos daría 4 dividido 20, 0,28, frecuencia absoluta, dividido 20, número de datos, y así con cada uno. Esta numeración la tenemos que expresar en porcentajes, entonces la multiplicamos por 100 para poderla expresar en porcentajes. Entonces, 20%, 40%, 20% y 20%. Nos debe dar 100% la mayoría de las veces. Si no nos da 100%, tiene que ser un número muy aproximado. Y la frecuencia relativa es la suma, en este caso, de los porcentajes. Entonces, 20 queda igual, pero 20 más 40 da 60, 60 más 20, 80 y 80 más 20, 100. Entonces, tiene que coincidir el último valor con la suma del porcentaje. Las medidas de tendencia central son parámetros que nos muestran la ubicación de un elemento o dato específico con respecto a los demás datos y nos sirve para comparar e interpretar datos. Entonces, en este cuadro tenemos una serie de datos que debemos organizar de menor a mayor. Entonces, hacemos este cuadro de frecuencias y decimos que el número 1 se encuentra 2 veces, el número 3 se encuentra 5 veces y así, organizados de menor a mayor. Cuando ya tenemos este cuadro organizado, entonces nos podemos dar cuenta que el número que más veces se repite es el número 3. Por eso la moda es el número de 3, número de veces que se repite el dato. La media se calcula como el promedio. Entonces, en este caso, tomaríamos categoría por frecuencia absoluta para que nos dé la media de cada dato. Entonces, 2 por 1, 2, 3 por 5, 15, 5 por 4, 20. A esto lo sumamos y ese resultado lo vamos a dividir por el número de datos, que en este caso son 15. En este cuadro hay 15 datos. La media nos daría 4.6, que está aquí. La mediana es el dato que se encuentra en medio de un conjunto de datos. Entonces, estos mismos 15 datos los vamos a organizar y los vamos a poner la cantidad de veces que nos indica. Entonces, decimos que el número 1 es a 2 veces. El número 1, 2 veces. El número 3 está 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y así pues con todos los números. Como son 15 datos, los vamos a dividir, todos los datos los vamos a dividir por 2 y cogemos el número entero. Y lo que hacemos es que, en este caso, como es 7, entonces de inicio a medio contamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Partimos aquí y de final a medio contamos también 7 cuadros. Entonces podemos inferir que la mediana es el número 5. En caso de que sea un número par, y por ejemplo nos haya dado el corte aquí en el 3 y en el 5, lo que hacemos es que sumamos los dos datos y lo dividimos por 2. En este caso, si hubieran sido 16 datos, si esta hubiera sido la media, entonces 3 más 5, 8, dividido 2, 4. Entonces en este caso la mediana sería 4. Las medidas de dispersión nos muestran cómo se dispersan los datos obtenidos alrededor de un promedio, es decir, que nos sirven como indicador de variabilidad para que de los datos que se están estudiando. Bueno, entonces en esta tabla vamos a hallar
Vamos a utilizar esta tabla para hallar la varianza, la desviación, el rango y el coeficiente. Entonces vamos a empezar hallando la media, que la calculamos multiplicando la categoría por la frecuencia absoluta. En este caso 23 por 2, 46. 24 por 2, 48 y así sucesivamente. Y lo vamos a dividir por el total de los datos. Para este caso, la media nos dio 24.76. Para hallar, bueno, este cuadro ya sabemos cómo hallarlo. Para hallar esta medida, entonces tomamos la categoría y le restamos la media. 23 menos 24,76 elevado al cuadrado. Eso nos da un total de 3,0.97 y así con cada dato. 24 menos la media, aquí 25 menos la media elevada al cuadrado, 26 menos la media, que es 24.76 elevado al cuadrado. Eso nos da 1.537. A estos datos, este resultado lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta en este caso es 2. Entonces, este resultado de este cuadro lo multiplicamos por 2. El resultado de este cuadro pasa aquí, lo multiplicamos por 2 porque es la frecuencia absoluta para 24. Este resultado pasa aquí, lo multiplicamos por 6, frecuencia absoluta, y este por 3, que es la frecuencia absoluta. Estos resultados los sumamos y este es el resultado que nos da para calcular la varianza. Entonces, dice que la varianza es 1 sobre el número de datos por este resultado que nos dio aquí. Eso quiere decir que 12.301 dividido en 13 nos da 0.946. Ese sería el resultado para la varianza. Para calcular la desviación, lo que hacemos es sacarle raíz cuadrada a la varianza y esto nos da un resultado de 0,972. El rango lo calculamos restando el dato máximo al dato mínimo. En este caso, el dato más grande es 26, el dato más pequeño es 23. 26 menos 23 igual a 3. El coeficiente de variación es la desviación sobre la media. Entonces, desviación nos dio 0,972 sobre 24,76, que es la media. Esto nos da 0,0392 y para pasarlo a porcentaje lo multiplicamos por 100. Este resultado debe ir expresado en porcentaje, en este caso 3,92%. La simetría. La simetría es un indicador que nos permite inferir el grado de simetría o asimetría de una distribución. Entonces, decimos que una distribución es simétrica cuando al graficarlo queda equilibrado en sus dos lados y el resultado del coeficiente es igual a 0. Entonces tenemos que la curva tiene la misma colita de este lado y del otro lado tiene la misma distribución hacia la derecha o hacia la izquierda. Una distribución es negativa si la cola a la izquierda es más larga y el resultado del coeficiente es mayor a 0. Entonces, tenemos que aquí la cola es más larga hacia la izquierda y el resultado del coeficiente es mayor a 0. Decimos también que una distribución es positiva si la cola a la derecha es más larga y el resultado del coeficiente es menor que 0. Entonces, como nos damos cuenta en esta gráfica, la colita es más larga hacia la derecha. Esta es una curva de simetría positiva y su coeficiente es mayor a 0.
Vamos a utilizar esta tabla con estos datos para hallar la simetría de estos datos. Previamente ya calculé la media, la moda y la desviación. Entonces decimos que tomamos la edad, le restamos la media, perdón, le restamos la media y la elevamos al cuadrado y luego la multiplicamos por el número de personas. Ese resultado me da menos 118,19. Para cada uno de los datos hacemos el mismo procedimiento. Entonces cogemos la edad, le restamos la media, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el número de personas. Totalizamos esos datos y esto nos dio menos 276,9786. Ese resultado sería este de acá, es esta parte de aquí. Todo eso sobre el número de datos. Entonces, este resultado, menos 2,769786 sobre 36, que es el total de los datos. Y todo esto dividido en la desviación elevada al cubo, que me dio 3,97 elevado al cubo, discúlpame. Aquí menos 276,9786 sobre 36 me da menos 76938 y 3.917 al cubo igual a 3 me da 60,0980. Este resultado lo dividimos y me dice que me da una asimetría de menos 0,12. Entonces, como el resultado de la simetría es menos 0,12, esto significa que es menor a 12. Entonces aquí en el gráfico podemos ver que la curva de simetría es negativa porque su colita tiende hacia la izquierda. Ahora vamos a hablar del apuntamiento o kurtosis. Es la característica de un conjunto de datos cuantitativos o de distribución de probabilidad que indica la medida en que los datos se acumulan en los extremos en relación a la acumulación de dichos datos hacia el centro. Bueno, esto quiere decir que si el coeficiente toma un valor de distribución sobre 3, sería esta rojita, ella es una distribución mesocúrtica. Si el coeficiente es superior a 3, como lo vemos aquí, la línea negrita, significa que tiene una distribución leptocúrtica. Y si su distribución está por debajo de 3, entonces sería como esta verdecita que está aquí, con una distribución platicúrtica. Y esos serían los diferentes niveles de apuntamiento o kurtosis. Regresión lineal es una técnica de modelado estadístico que sirve para describir una variable de respuesta continua como una función de una o varias variables predictores. Sirve para comprender y predecir el comportamiento de sistemas complejos o analizar datos experimentales, financieros y biológicos. La regresión lineal simple es un modelo que utiliza un único predictor, una variable independiente. Aquí tenemos una gráfica de lo que es una regresión lineal simple. Regresión lineal múltiple. Modelo que utiliza múltiples predictores, variables independientes y variables dependientes. Y tenemos una gráfica de lo que sería una regresión lineal múltiple. La correlación es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente.
es una herramienta muy común para describir relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto. ¿Qué significan los números correlacionales? Cuanto más se aproxima R a 0, es más débil la relación lineal. Los valores de R positivos indican una correlación positiva en la que los valores de ambas variables tienden a incrementarse juntas. Los valores de R negativo indican una correlación negativa en la que los valores de la variable tienden a incrementarse mientras los valores de la otra variable tienden a descender. El valor P aporta evidencia de que podemos concluir de manera significativa que es probable que el coeficiente de relación de la población sea diferente a 0, en base a lo observado en la muestra. Medidas sin unidades. Significa que la correlación tiene su propia escala. Ahora te voy a presentar. Esta fue la infografía que te presenté para el AK número 2. El tema que escogí fue las medidas de posición porcentual. Entonces, estos son los valores que permiten dividir un conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Entre ellos tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles es ese grupo de datos que podemos dividir en 4 partes, haciendo 3 cortes. En este caso, cada corte tendría un 25% sobre el total de los datos obtenidos. Para los deciles, debemos hacer 9 cortes y van a quedar divididos en 10 partes iguales. Para los percentiles serían 99 cortes para que nos dieran 100 partes iguales. Un ejemplo de cuartiles es que tenemos un grupo de 13 niños con diferentes edades. Entonces aquí tenemos las edades. Vamos a hallar los cuartiles de este grupo. Entonces ordenamos los datos de menor a mayor y finalmente señalamos los diferentes cuartiles. Aquí el primer cuartil sería 9, el segundo cuartil sería 10, el tercer cuartil sería 3. En esta exposición me faltó presentarte los quintiles, que es la otra medida de posición porcentual. En este caso se le darían 4 cortes, cada uno tiene un peso del 20% y se divide en 5 partes. Este es el ejercicio que te voy a presentar, lo voy a hacer sobre las medidas de posición porcentual y dice: del grupo de datos relacionados en la tabla, hallar el quintil número 4. Entonces, esta es la tabla de datos que vamos a utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es, establecer el número del cuantil, que decimos que es 4, el número de datos, que es 150, el número de datos en que se divide el cuantil es 5. Sacamos la posición del número del cuantil multiplicado por el número de datos multiplicado por el número del cuantil sobre el número de datos. Esto quiere decir que 4 por 150, 600, dividido en 5, 120. Entonces, esa medida la encontramos en esta parte, entre 28 y 130 hasta 120. Entonces, el límite inferior de este intervalo es 350. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior es 130, la amplitud del intervalo es 50 y la frecuencia absoluta del cuartil es 20, que está acá. Entonces, con estos datos empezamos a realizar la ecuación. Entonces, reemplazamos límite inferior 350, 120, que es la posición, menos 130,
que es el límite, la frecuencia absoluta acumulada anterior, sobre 20, que es la frecuencia absoluta del intervalo del cuartil, multiplicado por 50, que es la amplitud del intervalo. Entonces 20 menos 130 sería menos 10 sobre 20, nos daría menos 0,5 multiplicado por 50 menos 25 sumado a 350, 325. Entonces de este ejercicio podemos inferir que el 80% de la muestra es igual o inferior a 325, o lo podemos expresar como que el 20% de la muestra es mayor a 325. Medidas de posición porcentual aplicados a la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, un programa académico tiene 10 becas para repartir entre los estudiantes y para ello organiza una prueba. Se inscriben 100 personas aspirantes a que les den la beca. Entonces se deberá calcular el percentil 90, porque no todas las personas pueden acceder a la beca, y solo quedarán las que tengan una calificación superior. Entonces tenemos aquí la nota mínima, la nota máxima, y únicamente el 10% de las personas que se presentan obtendrán la beca a partir del percentil 90, y todas las personas con una calificación igual o superior obtendrán la beca. Conclusiones. Del trabajo realizado hemos aprendido que la estadística es la ciencia matemática que nos permite recopilar datos variables. En este curso nos enfocamos en la estadística descriptiva, la cual obtiene datos para su análisis con el objeto de facilitar su interpretación, y que a partir de los elementos como la población, que tiene características tanto cuantitativas como cualitativas, empezamos a desarrollar bajo ciertos procesos como la creación de tablas de frecuencia para organizar los datos tanto cualitativos como cuantitativos, lo cual nos permite una clasificación ordenada y clara para darle sentido a la información recolectada. Otro de los elementos que son básicos pero no menos importantes son las medidas de tendencia central. Están la moda, la media y la mediana. Este tipo de medidas nos deja ver de forma porcentual y muy práctica valores significativos dentro de un estudio. Los cuantiles son otra de las medidas de localización muy utilizadas en la cotidianidad para realizar mediciones expresadas en porcentajes. Tenemos otros modelos matemáticos como las medidas de dispersión, y estas nos permiten comprender cómo se encuentran distribuidos los datos. Cuanto más diversos son los datos, la medida de dispersión aumenta. Los procedimientos como la asimetría, el apuntamiento, la correlación y la regresión lineal nos permiten establecer si los resultados obtenidos son de tendencia positiva o negativa, hacer predicciones y establecer si los datos obtenidos tienen proporcionalidad. También debemos destacar la importancia de los gráficos, herramienta de la cual debemos sacar provecho, pues al graficar un grupo de datos podemos tener información clara, organizada y entendible. Y esta es la bibliografía utilizada para el trabajo. Muchas gracias por su atención.